¿Cómo controlar las decisiones de los demás con psicología oscura? Intro. ¿Alguna vez has sentido que tus decisiones no eran completamente tuyas? ¿Te intriga el poder oculto de la persuasión subliminal y deseas comprender cómo funciona para protegerte de influencias no deseadas? Bienvenido a Desvelando los secretos de la persuasión subliminal, una guía ética para comprender y defenderte de la psicología oscura, una exploración profunda de las tácticas psicológicas que a menudo operan bajo el radar de nuestra conciencia. En este libro, no te enseñaremos a controlar las decisiones de los demás de manera manipuladora. En cambio, te proporcionaremos el conocimiento crucial para identificar, comprender y defenderte de las técnicas de la llamada psicología oscura. En Audiomentores, nuestro compromiso es empoderarte con las herramientas para una comprensión profunda de la mente humana y una comunicación efectiva, siempre dentro de un marco ético. Este ebook es una extensión de ese compromiso, ofreciéndote una guía detallada para navegar por el complejo mundo de la persuasión subliminal, fortaleciendo tu capacidad de tomar decisiones autónomas y protegerte de influencias manipuladoras. Si valoras el contenido que te ofrecemos y deseas seguir profundizando en la comprensión de la psicología humana y el desarrollo de una mente crítica, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando recursos que te empoderan para navegar por el mundo con mayor conciencia y autonomía. Embárcate con nosotros en este viaje revelador hacia la comprensión y la defensa contra la persuasión subliminal. Capítulo 1. El mundo oculto de la persuasión subliminal, reconociendo las influencias invisibles. En la superficie de nuestras interacciones diarias, las decisiones parecen ser el resultado de la lógica y la elección consciente. Sin embargo, bajo la superficie opera un mundo sutil de persuasión subliminal, donde las influencias a menudo pasan desapercibidas, moldeando nuestras percepciones y, en última instancia, nuestras decisiones. Reconocer la existencia y las formas en que opera esta influencia invisible es el primer paso crucial para proteger nuestra autonomía mental. Piensa en la última vez que te sentiste inexplicablemente atraído por una idea, un producto o una persona. ¿Fue una decisión puramente racional, o hubo factores subyacentes que influyeron en tu elección sin que te dieras cuenta completamente? La persuasión subliminal no se trata de control mental directo al estilo de la ciencia ficción, sino de la utilización estratégica de principios psicológicos para influir en las actitudes y comportamientos a un nivel subconsciente. Comprendiendo la naturaleza de la persuasión subliminal. Operación bajo el umbral de la conciencia. Las técnicas subliminales funcionan al presentar estímulos, palabras, imágenes, sonidos, a una intensidad o velocidad que no alcanza el umbral de la conciencia consciente, pero que aún puede ser procesada por el subconsciente. Activación de asociaciones y emociones. Estos estímulos sutiles pueden activar asociaciones preexistentes en nuestra mente o evocar emociones que influyen en nuestras actitudes y predisposiciones. Influencia indirecta en la toma de decisiones. La persuasión subliminal no dicta directamente nuestras decisiones, sino que crea un contexto mental que hace que ciertas opciones sean más atractivas o probables. Presencia en diversos contextos. Estas técnicas pueden encontrarse en publicidad, marketing, diseño de entornos, comunicación interpersonal e incluso en la forma en que se presenta la información. Formas comunes de persuasión subliminal, para reconocer y defenderse. Anclaje subliminal. Asociar sutilmente una idea, producto o persona con una emoción o recuerdo específico a través de estímulos repetitivos. Priming. Exponer brevemente a una persona una palabra, imagen o concepto que luego influye en sus respuestas o decisiones posteriores sin que sea consciente de la conexión. Mensajes subliminales auditivos y visuales. Incorporar mensajes fugaces o de baja intensidad en audio o vídeo que el subconsciente puede registrar. Diseño ambiental estratégico. Utilizar elementos del entorno, colores, música, disposición espacial, para influir en el estado de ánimo y el comportamiento de manera sutil. El lenguaje implícito y sugestiones. Utilizar un lenguaje que siembra ideas o asociaciones sin afirmarlas directamente. La importancia de la conciencia para la defensa. El primer paso para proteger tu autonomía mental de la persuasión subliminal es ser consciente de su existencia y de las formas en que puede operar. Al desarrollar una mayor sensibilidad a las influencias sutiles en tu entorno y en la comunicación, puedes comenzar a identificar posibles intentos de persuasión subliminal y evaluar tus decisiones con una mente más crítica. Capítulo 2. El arte sutil de la sugestión hipnótica encubierta, desarmando las palabras que siembran ideas inconscientemente. Dentro del espectro de la persuasión subliminal,
La sugestión hipnótica encubierta se erige como una técnica lingüística sofisticada que busca implantar ideas, emociones o comandos en la mente del oyente de manera indirecta, a menudo aprovechando patrones del lenguaje hipnótico tradicional, pero disfrazándolos en una conversación aparentemente normal. Comprender cómo funciona esta técnica es crucial para identificarla y evitar ser influenciados sin nuestro consentimiento consciente. La sugestión hipnótica encubierta no busca inducir un trance formal, sino más bien utilizar patrones del lenguaje que desvían la atención de la mente consciente, permitiendo que las sugerencias se filtren directamente al subconsciente. Al comprender estos patrones, podemos desarrollar una mayor conciencia de cuándo se están utilizando y fortalecer nuestra capacidad de mantener el control de nuestros propios pensamientos y decisiones. Los patrones clave de la sugestión hipnótica encubierta. Uso de la ambigüedad. El lenguaje ambiguo permite que la mente subconsciente llene los vacíos con sus propias interpretaciones, que pueden ser guiadas sutilmente por el sugestor. Esto incluye el uso de pronombres no referenciales, uno podría pensar, generalizaciones vagas y omisiones de información específica. Presuposiciones encubiertas. Estas son afirmaciones implícitas que se dan por sentadas en una frase, sin ser declaradas directamente. Si la mente consciente no cuestiona la presuposición, el subconsciente la acepta como verdadera. Ejemplo: después de que te des cuenta de lo útil que es esto. Presupone que te darás cuenta de su utilidad. Comandos incrustados. Son sugerencias o instrucciones ocultas dentro de una frase aparentemente normal, a menudo marcadas por cambios sutiles en el tono de voz, pausas o énfasis. Ejemplo: me pregunto si puedes darte cuenta ahora de lo fácil que es. La parte en cursiva puede ser un comando incrustado. Patrones de disociación. El lenguaje que separa la mente consciente de la experiencia o las emociones puede hacer que las sugerencias sean más aceptables para el subconsciente. Ejemplo: puedes notar que tus manos se sienten relajadas, mientras tu mente está pensando en otra cosa. Anclaje verbal. Asociar una palabra o frase específica con una emoción o respuesta deseada a través de la repetición en contextos emocionalmente cargados. Luego, la palabra o frase puede evocar esa respuesta en el futuro. Uso de preguntas indirectas. Plantear sugerencias en forma de preguntas indirectas puede eludir la resistencia consciente. Ejemplo: ¿no sería interesante considerar esta opción? El patrón del sí. Obtener una serie de pequeñas afirmaciones, sí, puede aumentar la probabilidad de que la persona acceda a una petición mayor al final, creando un patrón de acuerdo. ¿Cómo reconocer la sugestión hipnótica encubierta? Presta atención a las inconsistencias. Busca incongruencias entre el lenguaje verbal y no verbal, o cambios repentinos en el tono o el ritmo del habla. Analiza las presuposiciones. Cuestiona las afirmaciones implícitas en las frases. Pregúntate qué se está dando por sentado. Identifica los comandos ocultos. Escucha atentamente las partes de las frases que se enfatizan o se separan sutilmente del resto. Observa tus propias reacciones. Presta atención a cualquier cambio repentino en tus emociones, pensamientos o deseos durante la conversación, especialmente si no parecen estar directamente relacionados con el contenido consciente del diálogo. Desarrolla la conciencia del patrón del sí. Sé consciente de si la conversación te está llevando por una serie de pequeñas afirmaciones que podrían estar dirigidas a un objetivo final. Estrategias éticas para defenderte de la sugestión hipnótica encubierta. Mantén la conciencia consciente. Esfuérzate por mantener tu atención plena durante la conversación, analizando activamente el lenguaje que se está utilizando. Cuestiona las ambigüedades. Pide aclaraciones sobre las declaraciones vagas o los pronombres no referenciales. Examina las presuposiciones. Pregúntate si las presuposiciones implícitas son verdaderas y relevantes. Reformula los comandos incrustados. Repite la frase, enfatizando las partes que crees que son comandos ocultos, para traerlos a la conciencia. Rompe los anclajes. Si identificas un anclaje verbal, asocia esa palabra o frase con una emoción o pensamiento diferente. Responde a las preguntas indirectas con claridad directa. Si sientes que se está utilizando una pregunta indirecta para sugerirte algo, responde directamente a la sugerencia implícita. Rompe el patrón del sí. Si sientes que te están llevando por una serie de síes, introduce una respuesta negativa o neutral para interrumpir el patrón. Comprender el arte sutil de la sugestión hipnótica encubierta no se trata de volverse paranoico, sino de desarrollar una mayor sofisticación en la comprensión del lenguaje y sus efectos en nuestra mente subconsciente. Al familiarizarnos con estos patrones,
podemos fortalecer nuestra capacidad de comunicarnos con claridad y protegernos de influencias que buscan operar sin nuestro consentimiento consciente. Capítulo 3. La palanca invisible de los sesgos cognitivos, explotando los atajos mentales para influir en las decisiones. Nuestra mente, aunque brillante, a menudo toma atajos para procesar la vasta cantidad de información que recibimos diariamente. Estos atajos mentales, conocidos como sesgos cognitivos, son patrones sistemáticos de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio. La llamada psicología oscura a menudo busca explotar estos sesgos predecibles para influir en nuestras decisiones de manera sutil, y a veces, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Comprender estos sesgos es fundamental para reconocer cuándo se están utilizando en nuestra contra y para tomar decisiones más informadas y autónomas. Los sesgos cognitivos son inherentes a la forma en que funciona nuestro cerebro. Evolucionaron para ser eficientes, permitiéndonos tomar decisiones rápidas con información incompleta. Sin embargo, esta eficiencia también nos hace vulnerables a la manipulación si alguien conoce nuestros puntos débiles cognitivos. Algunos sesgos cognitivos clave explotados en la persuasión subliminal. El sesgo de anclaje, nuestra tendencia a depender demasiado de la primera información que recibimos, el ancla, al tomar decisiones, incluso si esa información es irrelevante. Un precio inicial alto, por ejemplo, puede hacer que un precio posterior parezca una ganga, incluso si sigue siendo elevado. El sesgo de disponibilidad, nuestra tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos que son fácilmente recordados o vívidos. Los medios de comunicación que cubren intensamente un evento raro pueden hacernos creer que es más común de lo que realmente es, influyendo en nuestras decisiones basadas en el miedo. El sesgo de confirmación, nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes, ignorando o minimizando la información que las contradice. Un persuasor puede presentar selectivamente información que respalde su argumento, sabiendo que tenderemos a aceptarla sin un análisis crítico. Aversión a la pérdida. Como vimos anteriormente, el dolor de perder algo suele ser psicológicamente más fuerte que el placer de ganar algo equivalente. Los mensajes que resaltan lo que podríamos perder si no actuamos pueden ser muy influyentes. Prueba social, influencia normativa e informativa. Nuestra tendencia a seguir las acciones y opiniones de los demás, especialmente cuando nos sentimos inseguros. Mostrar que todos los demás lo están haciendo puede ser una poderosa influencia subliminal. El sesgo de autoridad, nuestra tendencia a ser más obedientes y creíbles con las figuras de autoridad, incluso si su autoridad no es relevante para la situación. Una persona vestida con un uniforme o que utiliza un título impresionante puede influir en nuestras decisiones sin necesidad de argumentos sólidos. El sesgo de simpatía, nuestra tendencia a estar más de acuerdo y a ser más complacientes con las personas que nos agradan. Generar simpatía a través de la apariencia, la similitud o los cumplidos puede ser una forma subliminal de influir en nuestras decisiones. Efecto marco, framing effect. La forma en que se presenta la información, el marco, puede alterar significativamente nuestras decisiones, incluso si la información subyacente es la misma. Presentar un producto como 90% libre de grasa es más atractivo que 10% de grasa. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de sesgos cognitivos? Analiza la presentación de la información. Pregúntate si la información se está presentando de una manera que explota un sesgo específico, por ejemplo, un precio inicial inflado para anclar tu percepción. Evalúa la evidencia. Sé crítico con la evidencia que se presenta. ¿Se está seleccionando información para confirmar una creencia preexistente? ¿Se están ignorando datos contradictorios? Considera la fuente. Evalúa la credibilidad y los posibles motivos de la persona o entidad que intenta influirte. ¿Están utilizando su autoridad de manera legítima? ¿Están tratando de generar simpatía para manipularte? Sé consciente de tus propias emociones. Los sesgos a menudo se activan a través de nuestras emociones, miedo a la pérdida, deseo de encajar. Presta atención a tus reacciones emocionales y pregúntate si están justificadas por la información objetiva. Busca perspectivas alternativas. Intenta obtener información de diversas fuentes y considera puntos de vista diferentes para contrarrestar el sesgo de confirmación y el efecto marco. Toma decisiones con tiempo. Evita las decisiones apresuradas, especialmente si sientes presión. Darte tiempo para reflexionar puede ayudarte a superar la influencia de los sesgos. Estrategias éticas para defenderte de la explotación de sesgos cognitivos.
Desarrolla la conciencia de los sesgos. Aprende sobre los sesgos cognitivos comunes y cómo pueden afectar tu juicio. Fomenta el pensamiento crítico. Cultiva la habilidad de analizar la información de manera objetiva y lógica, cuestionando las suposiciones y la evidencia presentada. Busca la objetividad. Esfuérzate por basar tus decisiones en hechos y lógica en lugar de emociones o atajos mentales. Consulta con otros. Hablar con personas de confianza que tienen diferentes perspectivas puede ayudarte a identificar tus propios sesgos. Establece criterios de decisión claros. Antes de enfrentarte a una situación de influencia, define tus criterios de decisión para evitar ser desviado por la manipulación de tus sesgos. Comprender cómo se pueden explotar nuestros sesgos cognitivos no se trata de volverse desconfiado de cada interacción, sino de desarrollar una mayor agudeza mental y una capacidad de análisis crítico. Al ser conscientes de estos atajos mentales predecibles, podemos fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones más racionales, informadas y autónomas, protegiéndonos de la influencia subliminal que busca aprovechar nuestras vulnerabilidades cognitivas. Capítulo 4. El lenguaje silencioso de la influencia subliminal, descifrando los mensajes ocultos del cuerpo. Más allá de las palabras que pronunciamos, nuestros cuerpos emiten constantemente un torrente de señales no verbales. Gestos, postura, contacto visual, expresiones faciales, tono de voz, e incluso la proximidad física. La llamada psicología oscura a menudo busca utilizar estratégicamente este lenguaje corporal para comunicar mensajes subliminales, influir en nuestras emociones y percepciones, y en última instancia, en nuestras decisiones, sin que seamos plenamente conscientes de la manipulación. Aprender a descifrar estos mensajes ocultos es esencial para protegernos de la influencia no deseada. Nuestro lenguaje corporal a menudo revela nuestras verdaderas intenciones y emociones, a veces incluso contradiciendo lo que decimos verbalmente. Aquellos que buscan influir subliminalmente pueden utilizar conscientemente estas señales para proyectar confianza, simpatía, autoridad o incluso para generar sentimientos de incomodidad o sumisión en los demás. Elementos clave del lenguaje corporal utilizados en la persuasión subliminal. Contacto visual. Mantener un contacto visual adecuado puede transmitir confianza y sinceridad, pero un contacto visual excesivo o penetrante puede generar incomodidad o intimidación. La forma en que se inicia, se mantiene y se rompe el contacto visual puede ser estratégica. Expresiones faciales. Las microexpresiones, expresiones faciales fugaces que duran solo una fracción de segundo, pueden revelar emociones ocultas. Alguien que busca influir puede intentar controlar sus expresiones conscientes mientras sus microexpresiones filtran sus verdaderas intenciones. Sonrisas falsas, ceños fruncidos sutiles o miradas de desaprobación momentáneas pueden tener un impacto subliminal. Postura y movimiento. Una postura erguida y abierta puede proyectar confianza y dominio, mientras que una postura encorvada o cerrada puede indicar inseguridad o defensividad. Los movimientos sutiles, como imitar el lenguaje corporal del otro para generar rapport, aunque inconscientemente, también pueden ser estratégicos. Gestos. Los gestos de las manos y los brazos pueden enfatizar las palabras, pero también pueden comunicar mensajes ocultos. Gestos abiertos pueden sugerir honestidad, mientras que gestos cerrados o nerviosos pueden generar desconfianza. Tono de voz y ritmo del habla. Más allá de las palabras, el tono, el volumen y el ritmo del habla pueden influir en cómo se percibe el mensaje. Un tono suave y tranquilizador puede generar confianza, mientras que un tono firme y autoritario puede intimidar. Las pausas estratégicas también pueden utilizarse para enfatizar ciertos puntos subliminalmente. Proximidad física. Proxémica. La distancia que mantenemos con los demás comunica mensajes sobre la intimidad, la dominancia o la sumisión. Invadir el espacio personal de alguien puede generar incomodidad y hacerlo más susceptible a la influencia para aliviar esa incomodidad. Tacto. El uso estratégico del tacto, un apretón de manos firme, un toque en el brazo, puede crear una sensación de conexión o dominio, dependiendo del contexto y la cultura. ¿Cómo reconocer el uso estratégico del lenguaje corporal subliminal? Busca incongruencias. Presta atención a las contradicciones entre lo que se dice verbalmente y lo que se comunica a través del lenguaje corporal. Una persona que dice estar relajada, pero tiene las manos tensas puede estar transmitiendo un mensaje subliminal de ansiedad. Observa los patrones. Identifica si hay patrones consistentes en el lenguaje corporal de alguien que parecen dirigidos a generar ciertas emociones o reacciones en ti. Confía en tu intuición. A menudo,
Nuestro subconsciente registra señales no verbales que nuestra mente consciente no procesa completamente. Si algo se siente mal en una interacción, presta atención a esa sensación. Considera el contexto cultural. Las interpretaciones del lenguaje corporal varían entre culturas. Es importante tener en cuenta el contexto cultural al analizar las señales no verbales. Presta atención a las microexpresiones. Aunque difíciles de detectar conscientemente, entrenar tu observación puede ayudarte a identificar estas fugaces revelaciones de emociones ocultas. Estrategias éticas para defenderte de la manipulación a través del lenguaje corporal. Mantén la conciencia de tu propio lenguaje corporal. Ser consciente de tus propias señales no verbales te permite proyectar confianza y establecer límites en las interacciones. Observa y refleja. Con cautela, ser consciente del lenguaje corporal de la otra persona puede ayudarte a comprender sus intenciones, pero evita la imitación automática que podría ser interpretada como sumisión. Establece tu espacio personal. Mantén una distancia cómoda en las interacciones para protegerte de la invasión de espacio estratégico. Mantén un contacto visual firme, pero no agresivo. Un contacto visual seguro puede contrarrestar los intentos de intimidación a través de la mirada. Presta atención a tu tono de voz. Habla con claridad y confianza para proyectar seguridad. Valida tus sentimientos. Si el lenguaje corporal de alguien te genera incomodidad o desconfianza, reconoce esos sentimientos y actúa con precaución. Busca la congruencia. Confía más en las interacciones donde hay una clara congruencia entre las palabras y el lenguaje corporal. Comprender el lenguaje silencioso del cuerpo y cómo puede utilizarse estratégicamente es una herramienta poderosa para la autodefensa psicológica. Al desarrollar una mayor sensibilidad a estas señales no verbales, podemos volvernos más conscientes de las intenciones ocultas y protegernos de la influencia subliminal que busca operar a través de nuestros sentidos y nuestra plena conciencia. Capítulo 5. El poder subliminal del silencio y la ambigüedad, sembrando dudas y abriendo la puerta a la sugestión. En el arte de la persuasión subliminal, la ausencia de comunicación clara puede ser tan poderosa como la presencia de palabras o señales explícitas. El silencio estratégico y la ambigüedad deliberada son técnicas sutiles que la llamada psicología oscura a menudo utiliza para generar incertidumbre, ansiedad y una mayor susceptibilidad a la sugestión en el oyente. Al comprender cómo funcionan estas tácticas de manipulación, podemos desarrollar una mayor resistencia a su influencia silenciosa. El silencio, en contra de su apariencia pasiva, puede ser una herramienta de presión psicológica. Puede crear incomodidad, obligando al otro a llenar el vacío con conjeturas y, potencialmente, a revelar información o ceder terreno. La ambigüedad, por otro lado, siembra confusión y deja espacio para la interpretación, permitiendo que el persuasor guíe sutilmente esas interpretaciones hacia sus propios fines. El uso estratégico del silencio. Creación de presión. Un silencio prolongado después de una pregunta o una propuesta puede generar incomodidad en el oyente, haciéndolo sentir obligado a hablar o a ofrecer más información de la necesaria. Implicación y sugestión. El silencio puede utilizarse para implicar desaprobación, duda o conocimiento oculto sin necesidad de expresarlo verbalmente. Una pausa prolongada después de una afirmación puede sugerir que hay algo más que no se está diciendo. Generación de expectativa. El silencio antes de una declaración importante puede aumentar la expectación y hacer que la mente del oyente esté más abierta a la sugestión. Interrupción del pensamiento crítico. El silencio inesperado puede desorientar al oyente, interrumpiendo su flujo de pensamiento lógico y haciéndolo más vulnerable a la influencia posterior. El uso estratégico de la ambigüedad. Siembra de dudas. Las declaraciones ambiguas pueden generar incertidumbre y confusión en el oyente, debilitando su confianza en su propia comprensión de la situación. Proyección de significado. El lenguaje vago permite que el oyente proyecte sus propias interpretaciones y miedos en la situación, que pueden ser explotados por el persuasor. Elusión de la responsabilidad. Las declaraciones ambiguas permiten al persuasor negar cualquier intención específica, ya que las palabras pueden interpretarse de múltiples maneras. Aumento de la sugestibilidad. En un estado de confusión o incertidumbre, la mente tiende a buscar claridad y puede ser más receptiva a las sugerencias, incluso si no son explícitas. Creación de intriga y fascinación. La ambigüedad puede generar curiosidad y mantener la atención del oyente, haciéndolo más susceptible a la influencia a largo plazo. ¿Cómo reconocer el uso estratégico del silencio y la ambigüedad? Presta atención a la duración y el contexto del silencio.
Un silencio prolongado o incómodo en un momento específico de la conversación puede ser una táctica deliberada. Analiza la vaguedad del lenguaje. Identifica las declaraciones que carecen de detalles específicos, que utilizan pronombres sin referentes claros o que son abiertas a múltiples interpretaciones. Observa tus propias reacciones. Presta atención a si el silencio o la ambigüedad te hacen sentir incómodo, ansioso, confundido o inseguro. Estas emociones pueden ser señales de manipulación. Cuestiona las implicaciones. Si sientes que el silencio está implicando algo, pregunta directamente qué se está sugiriendo. Pide claridad. Ante declaraciones ambiguas, solicita detalles específicos y ejemplos concretos. No tengas miedo de preguntar qué quieres decir exactamente con eso. Mantén la calma. El silencio estratégico a menudo busca generar presión. Mantén la calma y no te sientas obligado a llenar cada vacío con palabras. Estrategias éticas para defenderte del silencio y la ambigüedad manipuladores. Rompe el silencio con una pregunta directa. Si el silencio se vuelve incómodo o parece estratégico, puedes romperlo con una pregunta clara y directa sobre el tema en cuestión. Reformula las declaraciones ambiguas para clarificarlas. Repite la declaración ambigua y pide confirmación de tu interpretación o solicita más detalles. No te sientas obligado a llenar el vacío. Permite que el silencio exista sin sentir la necesidad de hablar. A veces, la incomodidad debe ser soportada por quien la genera. Pide especificidad. Insiste en obtener información concreta y evita las generalizaciones vagas. Confía en tu propia interpretación. No te dejes influir por las interpretaciones implícitas del silencio o las sugerencias ambiguas si no resuenan contigo. Establece límites de comunicación. Si alguien utiliza consistentemente el silencio o la ambigüedad de manera manipuladora, considera limitar tu interacción con esa persona o establecer límites claros sobre cómo esperas ser comunicado. El silencio y la ambigüedad, aunque a menudo pasados por alto, pueden ser herramientas poderosas en el arsenal de la persuasión subliminal. Al desarrollar la capacidad de reconocer su uso estratégico y comprender sus efectos psicológicos, podemos fortalecer nuestra resistencia a su influencia silenciosa y mantener el control de nuestra propia comprensión y decisiones. Capítulo 6. El ataque subliminal a la atención, desarmando la sobrecarga de información y la estrategia de distracción. En el vertiginoso mundo actual, estamos constantemente bombardeados con información. La llamada psicología oscura a menudo explota esta tendencia a la sobrecarga de información y utiliza estratégicamente la distracción para abrumar nuestra mente consciente, debilitar nuestro pensamiento crítico y hacer que seamos más susceptibles a la sugestión subliminal. Comprender cómo funcionan estas tácticas de manipulación es esencial para proteger nuestra capacidad de procesar la información de manera efectiva y tomar decisiones racionales. Cuando nuestra mente consciente está saturada con demasiada información para procesar de manera efectiva, tendemos a recurrir a atajos mentales y a ser menos críticos con lo que se nos presenta. La distracción, por otro lado, desvía nuestra atención de los puntos clave o de las posibles señales de manipulación, dejándonos más vulnerables a la influencia subliminal que opera bajo el radar de nuestra atención. El uso estratégico de la sobrecarga de información. Parálisis por análisis. Presentar una cantidad abrumadora de datos, detalles u opciones puede paralizar nuestra capacidad de análisis, haciéndonos más propensos a aceptar la opción que se nos presenta como la más simple o la recomendada por la fuente. Fatiga de decisión. La necesidad de procesar y evaluar una gran cantidad de información puede llevar a la fatiga mental, disminuyendo nuestra capacidad de tomar decisiones racionales y haciéndonos más impulsivos o influenciables. Ocultamiento de información clave. En medio de una avalancha de datos irrelevantes o secundarios, la información crucial que podría alertarnos sobre una manipulación puede pasar desapercibida. Creación de confusión. La sobrecarga de información puede generar confusión e incertidumbre, haciendo que confiemos más en la autoridad que nos presenta la información, incluso si esa autoridad no es legítima. El uso estratégico de la distracción. El desvío de la atención crítica. Introducir elementos distractores, ruido, movimientos, temas irrelevantes, durante un intento de persuasión puede desviar nuestra atención de los argumentos débiles o las tácticas manipuladoras. Interrupción del pensamiento lógico. Las distracciones repentinas pueden interrumpir nuestro flujo de pensamiento lógico, haciéndonos más propensos a aceptar sugerencias sin un análisis completo. Creación de un estado de sugestibilidad. En un estado de confusión o desorientación causado por la distracción, nuestra mente puede volverse más abierta a la sugestión subliminal.
Ocultamiento de acciones. La distracción puede utilizarse para ocultar acciones manipuladoras o para desviar la atención de las consecuencias negativas de una decisión. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de la sobrecarga de información y la distracción? Evalúa la cantidad y relevancia de la información. Pregúntate si la cantidad de información que se te presenta es necesaria y si todos los detalles son relevantes para la decisión en cuestión. Identifica los elementos distractores. Sé consciente de cualquier elemento en el entorno o en la comunicación que parezca diseñado para desviar tu atención del mensaje principal. Observa tu propio estado mental. Presta atención a si te sientes abrumado, confundido o mentalmente agotado durante la interacción. Busca la claridad y la simplicidad. Desconfía de las presentaciones que son innecesariamente complejas o que utilizan jerga confusa. Mantén el enfoque en el objetivo. Recuerda cuál es el objetivo principal de la interacción y no te dejes desviar por información o distracciones irrelevantes. Estrategias éticas para defenderte de la sobrecarga de información y la distracción manipuladoras. Filtra la información. Aprende a identificar la información clave y a descartar los detalles irrelevantes o distractores. Simplifica la situación. Intenta reducir la complejidad de la situación dividiéndola en partes más pequeñas y manejables. Busca la claridad. Pide explicaciones sencillas y directas. No tengas miedo de decir no entiendo. Puede explicarlo de otra manera. Mantén la calma y el enfoque. No te dejes abrumar por la cantidad de información o las distracciones. Mantén la calma y concéntrate en lo que es importante. Toma descansos. Si te sientes mentalmente agotado, tómate un descanso para recuperar la claridad antes de tomar una decisión. Busca fuentes confiables. Obtén información de diversas fuentes confiables para evitar depender de una única fuente que pueda estar utilizando estas tácticas. Confía en tu intuición. Si algo se siente confuso o demasiado complicado, tómate tu tiempo para analizar la situación con cuidado. La sobrecarga de información y la distracción son tácticas sutiles pero efectivas para debilitar nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes y racionales. Al desarrollar la capacidad de reconocer cuando se están utilizando estas estrategias, podemos fortalecer nuestra atención, filtrar el ruido y mantener el control de nuestro proceso de toma de decisiones, protegiéndonos de la influencia subliminal que busca abrumar nuestra mente consciente. Capítulo 7. El secuestro subliminal de las emociones. Desactivando la razón a través de la manipulación emocional estratégica. Nuestras emociones son una parte fundamental de nuestra experiencia humana, pero también pueden ser explotadas estratégicamente para nublar nuestro juicio y hacernos más susceptibles a la influencia subliminal. La llamada psicología oscura a menudo busca manipular nuestras emociones de manera sutil para debilitar nuestra capacidad de pensar racionalmente y hacer que tomemos decisiones basadas en sentimientos inducidos en lugar de la lógica. Comprender cómo funcionan estas tácticas de manipulación emocional es crucial para mantener el control de nuestras respuestas y proteger nuestra autonomía mental. Cuando nuestras emociones están intensas, nuestra capacidad de procesamiento cognitivo se reduce. Las respuestas emocionales a menudo son más rápidas y automáticas que el pensamiento racional, lo que nos hace más vulnerables a la sugestión si alguien sabe cómo presionar nuestros botones emocionales de manera efectiva. Emociones clave utilizadas en la manipulación subliminal. Miedo. Inducir miedo o ansiedad puede hacer que busquemos seguridad y soluciones rápidas, incluso si no son racionales o beneficiosas. Las tácticas pueden incluir la presentación sutil de amenazas, la siembra de dudas sobre la seguridad o el bienestar, o la exageración de riesgos. Alegría y euforia. Generar sentimientos intensos de alegría o euforia puede debilitar nuestro escepticismo y hacernos más propensos a aceptar propuestas sin un análisis crítico. Esto puede lograrse a través de la promesa de recompensas exageradas, la creación de un ambiente festivo o la asociación de la propuesta con experiencias placenteras. Tristeza y culpa. Despertar sentimientos de tristeza, lástima o culpa puede hacer que seamos más complacientes y dispuestos a ceder a las peticiones para aliviar estas emociones negativas, ya sea en nosotros mismos o en el manipulador. Ira y frustración. Provocar ira o frustración puede nublar nuestro juicio y hacernos actuar impulsivamente o de manera agresiva, lo que puede ser explotado por el manipulador. Curiosidad. Despertar una intensa curiosidad puede hacer que bajemos nuestras defensas y seamos más receptivos a la información, incluso si contiene elementos manipuladores. Urgencia y excitación. Crear un sentido de urgencia o excitación puede llevarnos a tomar decisiones rápidas sin una consideración completa de las consecuencias.
¿Cómo reconocer el uso estratégico de la manipulación emocional subliminal? Presta atención a tus reacciones emocionales. Sé consciente de cualquier cambio repentino o inexplicable en tus emociones durante una interacción. Pregúntate si estas emociones son proporcionales a la situación. Analiza el contenido del mensaje. Busca elementos en el mensaje que estén diseñados para evocar emociones específicas, palabras cargadas emocionalmente, imágenes impactantes, historias conmovedoras. Evalúa la intención. Pregúntate si la intención detrás de la evocación emocional parece ser genuina o si hay un objetivo oculto de influencia. Busca incongruencias. Desconfía de las situaciones donde la intensidad emocional no coincide con la realidad objetiva de la situación. Mantén la perspectiva. Intenta mantener una perspectiva racional y objetiva, incluso cuando tus emociones estén involucradas. Estrategias éticas para defenderte de la manipulación emocional subliminal. Reconoce y etiqueta tus emociones. Ser consciente de lo que sientes es el primer paso para controlar tus respuestas emocionales. Toma distancia emocional. Cuando sientas emociones intensas, intenta tomar una distancia mental de la situación para poder analizarla con mayor objetividad. Cuestiona la fuente de tus emociones. Pregúntate por qué te sientes de cierta manera y si esa emoción está siendo inducida externamente. Busca la lógica y los hechos. Intenta basar tus decisiones en la lógica y la evidencia en lugar de en tus sentimientos inmediatos. Toma tiempo para reflexionar. No te apresures a tomar decisiones importantes cuando estés emocionalmente cargado. Date tiempo para calmarte y pensar con claridad. Establece límites emocionales. Aprende a identificar y proteger tus vulnerabilidades emocionales de aquellos que puedan intentar explotarlas. Confía en tu intuición. Si una situación se siente manipuladora a nivel emocional, confía en esa sensación y actúa con precaución. La manipulación emocional subliminal es una táctica poderosa porque ataca directamente nuestro centro de toma de decisiones más primitivo. Al desarrollar una mayor conciencia de cómo nuestras emociones pueden ser influenciadas estratégicamente, podemos fortalecer nuestra capacidad de mantener la calma, pensar con claridad y tomar decisiones basadas en la razón en lugar de en sentimientos inducidos. Capítulo 8. La ingeniería subliminal del deseo, creando necesidades artificiales y ofreciendo la solución manipuladora. Una táctica sutil pero poderosa en el arsenal de la llamada psicología oscura es la creación estratégica de una necesidad percibida en la mente del objetivo, seguida de la presentación de la propia propuesta como la solución prefabricada a esa necesidad recién creada. Esta técnica de persuasión subliminal opera al influir en nuestra percepción de lo que necesitamos para estar completos, seguros o felices, y luego posiciona la oferta del manipulador como el camino inevitable para satisfacer ese deseo artificialmente implantado. Este método a menudo se basa en explotar nuestras inseguridades, miedos o aspiraciones, creando una sensación de carencia que antes no existía conscientemente. Una vez que se establece esta necesidad percibida, la solución ofrecida parece lógica y atractiva, incluso si no es la mejor opción o si la necesidad en sí misma fue fabricada. Las etapas de la creación de necesidad y la oferta de soluciones prefabricadas. 1. Identificación de vulnerabilidades. El manipulador comienza por identificar las inseguridades, los miedos, las aspiraciones o los deseos latentes del objetivo. Esto puede hacerse a través de la observación, la escucha activa, con intenciones ocultas, o incluso la recopilación de información personal. 2. Siembra de la duda o la insatisfacción. Utilizando sugestiones sutiles, comparaciones desfavorables o la presentación selectiva de información, el manipulador comienza a sembrar dudas en la mente del objetivo sobre su estado actual, creando una sensación de carencia o insatisfacción. 3. Exageración de la necesidad. Una vez que se ha introducido la duda, el manipulador puede exagerar la importancia de la necesidad recién creada, presentándola como crucial para la felicidad, el éxito, la seguridad o la aceptación social. 4. Presentación de la solución prefabricada. En este punto, la propia propuesta del manipulador se presenta como la solución lógica y obvia para la necesidad que se ha creado. A menudo, se minimizan o se ignoran otras alternativas. 5. Refuerzo y validación. El manipulador refuerza la conexión entre la necesidad y su solución a través de testimonios selectivos, la creación de un sentido de urgencia o la apelación a la prueba social, falsa o manipulada. Ejemplos de la creación de necesidad y la oferta de soluciones prefabricadas. Industria de la belleza.
Se crean inseguridades sobre la apariencia a través de imágenes idealizadas y mensajes publicitarios, y luego se ofrecen productos cosméticos como la solución para alcanzar esa perfección artificial. En marketing de seguridad, se exageran los riesgos de inseguridad para el hogar o la información personal, y luego se ofrecen sistemas de alarma o software como la solución indispensable. En sectas y cultos, se crean sentimientos de alienación o vacío existencial, y luego se ofrece la ideología o el grupo como la solución para encontrar significado y pertenencia. En relaciones manipuladoras, se siembran dudas sobre la autoestima o la valía de la persona, y luego el manipulador se presenta como la única fuente de amor y aceptación, la solución a su soledad. ¿Cómo reconocer la creación estratégica de necesidades artificiales? Cuestiona tus deseos repentinos. Pregúntate si un deseo o una necesidad que sientes surgió de forma genuina o si fue introducido recientemente a través de una interacción o un mensaje específico. Analiza los mensajes persuasivos. Sé crítico con los mensajes que te hacen sentir que te falta algo o que necesitas algo para estar completo. Considera tu estado anterior. Reflexiona sobre cómo te sentías antes de ser expuesto al mensaje persuasivo. ¿Sentías la misma necesidad entonces? Evalúa las soluciones ofrecidas. Pregúntate si la solución propuesta es realmente la mejor opción o si simplemente se presenta como la única alternativa viable. Busca motivaciones ocultas. Considera si la persona o entidad que crea la necesidad tiene un interés personal en que acepte su solución. Estrategias éticas para defenderte de la creación de necesidades artificiales. Cultiva la autoconciencia. Conoce tus propios valores, deseos y necesidades genuinas. Esto te hará menos susceptible a las sugestiones externas. Fomenta el pensamiento crítico. Analiza los mensajes persuasivos con escepticismo y no aceptes las afirmaciones al pie de la letra. Busca perspectivas alternativas. Investiga diferentes opciones y soluciones antes de aceptar la que se te presenta. Confía en tu propia evaluación. No te dejes presionar para sentir una necesidad que no resuena contigo. Establece límites. Si sientes que alguien está intentando crear una necesidad artificial en ti, establece límites claros y cuestiona sus motivaciones. Busca la validación interna. No dependas de fuentes externas para definir tus necesidades o tu valía. La creación estratégica de necesidades artificiales y la oferta de soluciones prefabricadas son tácticas de persuasión subliminal que buscan explotar nuestras vulnerabilidades más profundas. Al desarrollar una mayor conciencia de cómo opera esta manipulación del deseo, podemos fortalecer nuestra autonomía y tomar decisiones basadas en nuestras propias necesidades genuinas en lugar de las que nos son impuestas sutilmente. Capítulo 9. La trampa subliminal de la culpa y la obligación, manipulando la conciencia para controlar el comportamiento. Nuestros sentimientos de culpa y obligación son poderosos reguladores sociales que fomentan la cooperación y la empatía. Sin embargo, en el contexto de la llamada psicología oscura, estos sentimientos pueden ser explotados estratégicamente para manipular nuestro comportamiento y hacernos ceder a las demandas de otros, incluso cuando no son razonables o en nuestro mejor interés. Comprender cómo se utilizan subliminalmente la culpa y la obligación como herramientas de influencia es crucial para preservar nuestra autonomía y evitar ser controlados a través de nuestra conciencia. La manipulación a través de la culpa y la obligación a menudo opera a un nivel emocional profundo, apelando a nuestro deseo de ser buenas personas, de cumplir con nuestras responsabilidades percibidas y de evitar el malestar asociado con la sensación de haber fallado a alguien o a una expectativa. Las tácticas subliminales de inducción de culpa. Victimismo estratégico. El manipulador se presenta como víctima, exagerando sus dificultades o sacrificios para inducir sentimientos de culpa en el objetivo por no ayudarlo o satisfacer sus demandas. Comparaciones injustas. Se realizan comparaciones implícitas o explícitas con otros que hacen más o son más considerados, generando culpa en el objetivo por no estar a la altura de esas expectativas, a menudo no declaradas. Recordatorios constantes de favores pasados. Con una agenda se mencionan repetidamente favores o ayudas brindadas en el pasado, creando una sensación de deuda u obligación en el presente, incluso si el favor inicial no implicaba tal expectativa. Apelación a valores personales. Se utilizan los propios valores del objetivo, lealtad, generosidad, compasión, para inducir culpa al sugerir que no está actuando de acuerdo con esos valores al no cumplir con la demanda del manipulador. Silencio culpabilizador. Como vimos anteriormente, el silencio estratégico puede utilizarse para comunicar desaprobación o decepción, generando culpa sin necesidad de palabras explícitas.
Las tácticas subliminales de imposición de obligación. Pequeños favores con grandes expectativas ocultas. Se ofrecen pequeños favores o muestras de amabilidad con la expectativa implícita de una reciprocidad mucho mayor en el futuro, creando una sensación de obligación desproporcionada. Creación de dependencia. El manipulador puede fomentar sutilmente la dependencia del objetivo, haciéndolo sentir obligado a corresponder a la ayuda recibida, incluso si esa ayuda no fue solicitada o era innecesaria. Declaraciones de expectativa, implícitas o veladas. Se realizan declaraciones que implican una expectativa de cierto comportamiento sin ser directas, generando una sensación de obligación de cumplir con esa expectativa no declarada. Ejemplo: con todo lo que he hecho por ti. Apelación a roles o relaciones. Se explotan los roles sociales o las dinámicas de relación, padre/hijo, amigo, colega, para imponer obligaciones no escritas o exageradas. Victimismo involucrando a otros. Se presenta una situación de victimismo que involucra a terceros, generando una sensación de obligación de intervenir o ayudar para aliviar el sufrimiento de otros, manipulando la empatía del objetivo. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de la culpa y la obligación? Evalúa la proporcionalidad. Pregúntate si la culpa o la obligación que sientes es proporcional a la situación y a tus acciones. Analiza las motivaciones. Considera las posibles motivaciones de la persona que intenta inducir estos sentimientos. ¿Hay una agenda oculta? Cuestiona las expectativas no declaradas. Sé consciente de las expectativas que se te imponen implícitamente y pregúntate si son razonables y justas. Revisa los favores pasados. Evalúa si los favores recibidos realmente generaron una obligación de la magnitud que se está sugiriendo. Confía en tu propia conciencia. No permitas que otros definan tus responsabilidades o te hagan sentir culpable por no cumplir con demandas irracionales. Estrategias éticas para defenderte de la manipulación a través de la culpa y la obligación. Establece límites claros. Define tus responsabilidades y los límites de lo que estás dispuesto a hacer por los demás. Aprende a decir no. No te sientas obligado a ceder a las demandas solo por evitar la culpa o la sensación de deuda. Valida tus propios sentimientos. Reconoce tus propios sentimientos y no permitas que otros los invaliden o los utilicen en tu contra. Distingue la obligación genuina de la manipulación. Reflexiona sobre si tu obligación surge de un acuerdo mutuo y razonable o de una táctica manipuladora. Comunícate abiertamente. Expresa tus límites y tus sentimientos de manera clara y asertiva. Busca apoyo. Habla con personas de confianza sobre las situaciones en las que te sientes manipulado a través de la culpa o la obligación. Prioriza tu bienestar. Recuerda que tu bienestar es importante y no estás obligado a sacrificarlo constantemente para complacer a otros. La manipulación a través de la culpa y la obligación es una forma insidiosa de control que socava nuestra autonomía al explotar nuestra conciencia social. Al desarrollar una mayor conciencia de estas tácticas y fortalecer nuestra capacidad de establecer límites saludables, podemos protegernos de ser controlados a través de estos poderosos sentimientos y mantener el control de nuestras propias decisiones y acciones. Capítulo 10. La arquitectura subliminal de la realidad, moldeando el comportamiento a través de la profecía autocumplida estratégica. La profecía autocumplida es un fenómeno psicológico fascinante donde una predicción o expectativa, ya sea positiva o negativa, influye en el comportamiento de tal manera que la predicción termina haciéndose realidad. En el contexto de la llamada psicología oscura, esta poderosa dinámica puede ser utilizada estratégicamente para moldear el comportamiento de los demás de manera subliminal, a menudo sin que sean conscientes de la influencia que están sufriendo. Comprender cómo funciona esta manipulación de las expectativas es crucial para protegernos de ser involuntariamente dirigidos hacia resultados predeterminados por otros. La clave de la profecía autocumplida radica en cómo las expectativas de una persona, el arquitecto de la profecía, pueden alterar su comportamiento hacia otra, el objetivo, lo que a su vez influye en el comportamiento del objetivo de una manera que confirma la expectativa inicial. Esta influencia puede operar a niveles sutiles e inconscientes. Las etapas de la profecía autocumplida estratégica. 1. Formulación de la expectativa. El manipulador forma una expectativa sobre el comportamiento del objetivo. Esta expectativa puede ser positiva, para lograr cooperación, o negativa, para justificar un trato perjudicial. 2. Comunicación subliminal de la expectativa. La expectativa se comunica al objetivo de manera sutil, a través del lenguaje corporal, el tono de voz, las insinuaciones, el trato selectivo o la creación de un ambiente específico.
Esta comunicación a menudo opera a un nivel subconsciente. 3. Influencian el comportamiento del objetivo. El comportamiento del manipulador, influenciado por su expectativa, afecta la autoimagen del objetivo, sus creencias sobre sus propias capacidades y sus interacciones con el manipulador. Por ejemplo, si se espera que alguien falle, se le puede ofrecer menos apoyo o se le puede criticar más, lo que mina su confianza. 4. Confirmación de la expectativa. Como resultado del trato recibido, el objetivo comienza a comportarse de una manera que confirma la expectativa inicial del manipulador. La persona que fue tratada como si fuera a fallar, puede volverse más insegura y cometer errores, cumpliendo la profecía. Ejemplos del uso estratégico de la profecía autocumplida. En relaciones abusivas, un manipulador puede constantemente insinuar que su pareja es incompetente o no vale nada. Con el tiempo, la pareja puede internalizar estas creencias y comenzar a comportarse de manera insegura y dependiente, confirmando la profecía del abusador. Gestión autoritativa negativa. Un líder que espera bajo rendimiento de su equipo puede microgestionarlos, criticarlos constantemente y no ofrecerles oportunidades de crecimiento. Esto puede llevar a una disminución de la moral y el rendimiento real del equipo, confirmando las bajas expectativas iniciales del líder. En marketing y ventas, un vendedor puede sembrar la duda en la mente de un cliente sobre la necesidad de un producto. ¿Estás seguro de que tu sistema actual es realmente seguro? Esto puede hacer que el cliente se sienta inseguro y más propenso a comprar la solución ofrecida por el vendedor. Dinámicas sociales. Los estereotipos negativos pueden operar como profecías autocumplidas a nivel social. Si se espera que un grupo tenga ciertas características negativas, los individuos de ese grupo pueden ser tratados de manera que fomenten ese comportamiento. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de la profecía autocumplida? Analiza las expectativas comunicadas. Presta atención a los mensajes sutiles que recibes sobre lo que se espera de ti, tanto a nivel verbal como no verbal. Evalúa el trato recibido. Reflexiona sobre cómo te tratan los demás y si ese trato parece estar basado en una expectativa preexistente sobre tus capacidades o tu comportamiento. Sé consciente de tu propia autoimagen. Observa si tus creencias sobre ti mismo y tus capacidades están siendo influenciadas por las expectativas de los demás. Examina los resultados. Considera si los resultados que estás experimentando parecen estar alineados con las expectativas que otros han proyectado sobre ti. Cuestiona las etiquetas. Sé escéptico ante las etiquetas o categorizaciones que otros intentan imponer sobre ti, especialmente si son negativas. Estrategias éticas para defenderte de la profecía autocumplida manipuladora. Desarrolla una fuerte autoestima. Una sólida creencia en tus propias capacidades te hará menos susceptible a las expectativas negativas de los demás. Fomenta la autoconciencia. Sé consciente de tus propios patrones de comportamiento y reflexiona sobre si están siendo influenciados por las expectativas externas. Busca retroalimentación objetiva. Obtén opiniones de diversas fuentes confiables para tener una visión más precisa de tus habilidades y tu desempeño. Desafía las expectativas negativas. Reconoce cuando alguien está proyectando bajas expectativas sobre ti y conscientemente trabaja para desafiarlas a través de tus acciones. Rodéate de personas positivas. Las personas que creen en ti y tienen expectativas positivas pueden ayudarte a contrarrestar las influencias negativas. Reafirma tus propias creencias. Refuerza activamente tus creencias positivas sobre ti mismo y tus capacidades. Sé consciente del poder de tus propias expectativas. Recuerda que tus propias expectativas sobre los demás también pueden influir en su comportamiento. Es importante mantener expectativas positivas y ofrecer apoyo. La profecía autocumplida es una herramienta de influencia poderosa que opera a un nivel profundo de la psique humana. Al comprender cómo las expectativas pueden moldear la realidad, podemos volvernos más conscientes de cuando se está utilizando estratégicamente en nuestra contra y tomar medidas proactivas para desafiar las expectativas negativas y cultivar un sentido de autoeficacia que nos permita dirigir nuestro propio camino. Capítulo 11. La jaula subliminal de la soledad. Aislamiento social estratégico para aumentar la dependencia y la susceptibilidad. El ser humano es inherentemente social, y nuestras conexiones con los demás son vitales para nuestro bienestar emocional y nuestra autonomía. La llamada psicología oscura a menudo explota esta necesidad fundamental a través del aislamiento social estratégico, una táctica manipuladora que busca separar al objetivo de sus redes de apoyo, debilitando su resistencia a la influencia y aumentando su dependencia del manipulador.
Comprender cómo opera este aislamiento subliminal es crucial para reconocerlo y proteger nuestras valiosas conexiones sociales. El aislamiento social puede erosionar la confianza en uno mismo, aumentar la ansiedad y la confusión, y hacer que la persona aislada sea más vulnerable a las creencias y la influencia del manipulador, quien se presenta como la única fuente de apoyo y comprensión. Las tácticas subliminales de aislamiento social estratégico. Es siembra de dudas sobre las relaciones existentes. El manipulador puede sembrar sutilmente dudas en la mente del objetivo sobre la lealtad, las intenciones o el valor de sus amigos, familiares o colegas. Esto puede lograrse a través de comentarios insinuantes, la difusión de rumores o la creación de malentendidos. Crítica constante de las personas cercanas. El manipulador puede criticar o desprestigiar constantemente a las personas importantes en la vida del objetivo, erosionando gradualmente su confianza en ellas y haciéndolo sentir alienado de su red de apoyo. Fomento de la dependencia exclusiva. El manipulador se presenta como la única persona que realmente entiende o apoya al objetivo, fomentando una dependencia emocional y práctica exclusiva. Control del tiempo y las interacciones. El manipulador puede intentar controlar el tiempo y las oportunidades que el objetivo tiene para interactuar con otras personas, ya sea a través de la ocupación constante, la creación de conflictos cuando interactúa con otros o la manipulación de las agendas. Creación de un nosotros contra ellos. El manipulador puede crear una dinámica de nosotros contra el mundo o nosotros contra grupo de personas, fortaleciendo el vínculo con el objetivo al mismo tiempo que lo aísla de los demás. Explotación de la distancia física o geográfica. Si el objetivo ya está geográficamente distante de su red de apoyo, el manipulador puede explotar esta situación para profundizar el aislamiento emocional. Uso de la tecnología para el aislamiento. El manipulador puede interferir sutilmente con las comunicaciones del objetivo con otros, como accidentalmente borrar mensajes o crear problemas con sus dispositivos. ¿Cómo reconocer el aislamiento social estratégico? Evalúa tus interacciones sociales. Reflexiona sobre si tus oportunidades para interactuar con amigos, familiares o colegas han disminuido o están siendo controladas. Presta atención a los comentarios negativos sobre tus seres queridos. Sé consciente de si alguien está constantemente criticando o sembrando dudas sobre las personas importantes en tu vida. Observa si te sientes culpable por pasar tiempo con otros. Pregúntate si te sientes culpable o ansioso por pasar tiempo con personas que no son el manipulador. Analiza tu nivel de dependencia. Evalúa si te has vuelto excesivamente dependiente de una sola persona para tu apoyo emocional y práctico. Confía en tus conexiones preexistentes. Recuerda el valor y la importancia de tus relaciones anteriores y sé escéptico ante los intentos de socavarlas. Estrategias éticas para defenderte del aislamiento social manipulador. Mantén y nutre tus relaciones existentes. Haz un esfuerzo consciente por mantener el contacto y pasar tiempo con tus amigos, familiares y colegas. Establece límites claros. No permitas que nadie controle tu tiempo o tus interacciones sociales. Sé consciente de las tácticas de divide y vencerás. Reconoce cuando alguien está intentando sembrar discordia entre tú y tus seres queridos. Busca apoyo externo. Si sientes que estás siendo aislado, busca el consejo y el apoyo de amigos, familiares o profesionales de confianza. Comunícate abiertamente con tus seres queridos. Habla con tus amigos y familiares sobre cualquier preocupación que tengas sobre las influencias externas en tus relaciones. Reafirma tu autonomía. Recuerda que tienes derecho a mantener tus propias relaciones y tomar tus propias decisiones sobre con quién pasas tu tiempo. Utiliza la tecnología para mantener la conexión. Aprovecha las herramientas digitales para mantenerte en contacto con tu red de apoyo, especialmente si la distancia física es un factor. El aislamiento social estratégico es una táctica manipuladora insidiosa que debilita nuestra resistencia psicológica al privarnos del apoyo y la perspectiva de los demás. Al desarrollar una mayor conciencia de cómo opera este aislamiento subliminal y al priorizar y proteger nuestras conexiones sociales, podemos fortalecer nuestra autonomía y evitar caer en la dependencia manipuladora. En el próximo capítulo, exploraremos otra técnica de la llamada psicología oscura, el uso estratégico de la validación y la comprensión selectivas para generar un vínculo de confianza manipulador. Capítulo 12. El espejo subliminal de la falsa empatía, validación y comprensión selectivas para generar un vínculo manipulador. Una táctica sutilmente poderosa en el arsenal de la llamada psicología oscura es el uso estratégico de la validación y la comprensión selectivas. El manipulador se presenta como alguien que realmente entiende al objetivo,
validando sus sentimientos, experiencias y perspectivas de una manera que genera un fuerte vínculo de confianza. Sin embargo, esta comprensión y validación a menudo son selectivas y están diseñadas para crear una sensación de conexión especial que el manipulador puede explotar para influir en las decisiones y el comportamiento del objetivo. Esta técnica opera explotando nuestra necesidad humana fundamental de ser comprendidos y aceptados. Cuando alguien valida nuestros sentimientos y perspectivas, especialmente si nos hemos sentido incomprendidos en el pasado, tendemos a bajar nuestras defensas y a desarrollar un fuerte sentido de afinidad hacia esa persona. El manipulador utiliza esta conexión para sembrar sutilmente sus propias ideas o para obtener la aquiescencia del objetivo. Las tácticas subliminales de validación y comprensión selectivas. Escucha activa. Con intenciones ocultas el manipulador presta atención a las preocupaciones, inseguridades y deseos del objetivo, no para ofrecer un apoyo genuino, sino para recopilar información que pueda utilizar para la manipulación. El reflejo de sentimientos y perspectivas. El manipulador verbaliza o refleja los sentimientos y las perspectivas del objetivo, haciéndole sentir comprendido: entiendo perfectamente cómo te sientes. Sin embargo, esta empatía puede ser superficial y estratégica. Validación de inseguridades. El manipulador puede validar sutilmente las inseguridades del objetivo, creando un vínculo basado en la comprensión de sus problemas. Esto puede hacer que el objetivo se sienta más dependiente del manipulador para la validación. Acuerdo selectivo. El manipulador se muestra de acuerdo con las opiniones y creencias del objetivo, especialmente en temas importantes para él, para generar afinidad y confianza. Sin embargo, este acuerdo puede no ser genuino y puede cambiar estratégicamente más adelante. Compartir vulnerabilidades. Calculadas, el manipulador puede compartir selectivamente sus propias vulnerabilidades o experiencias similares para crear una sensación de conexión profunda y reciprocidad emocional, aunque estas revelaciones pueden ser fabricadas o exageradas. Minimización de las preocupaciones de otros. El manipulador puede invalidar o minimizar las preocupaciones de otras personas importantes en la vida del objetivo, reforzando la idea de que solo el manipulador realmente lo entiende. Creación de un lenguaje secreto o entendimiento exclusivo. El manipulador puede desarrollar frases o referencias compartidas que crean una sensación de intimidad y un entendimiento especial entre ambos, excluyendo a otros. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de la validación y la comprensión selectivas? Evalúa la consistencia. Observa si la validación y la comprensión del manipulador son consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. ¿Cambia su comprensión según sus propios intereses? Analiza la profundidad. Pregúntate si la comprensión mostrada es genuina y profunda, o si se limita a afirmaciones superficiales. Considera las motivaciones. Reflexiona sobre las posibles motivaciones del manipulador para ser tan comprensivo y validar tus sentimientos. ¿Hay alguna agenda oculta? Observa el trato hacia otros. Presta atención a cómo el manipulador trata a otras personas. ¿Muestra la misma empatía y comprensión hacia todos, o es selectivo en su enfoque? Confía en tu intuición. Si sientes que la comprensión mostrada es demasiado buena para ser verdad o que hay algo insincero en ella, presta atención a esa sensación. Estrategias éticas para defenderte de la validación y la comprensión selectivas. Mantén un círculo de apoyo diversificado. No dependas de una sola persona para la validación y la comprensión. Busca el apoyo de amigos, familiares y otras personas de confianza. Valida tus propios sentimientos. Aprende a reconocer y validar tus propias emociones sin depender de la aprobación externa. Sé consciente de la adulación excesiva. Desconfía de las personas que te halagan constantemente o que parecen estar de acuerdo con todo lo que dices. Busca la honestidad brutal. Con respeto valora a las personas que son honestas contigo, incluso cuando es difícil de escuchar. La validación genuina a veces implica señalar áreas de crecimiento. Establece límites emocionales. Protege tus vulnerabilidades y no compartas información íntima demasiado pronto con alguien que podría tener intenciones manipuladoras. Confía en tus propias percepciones. Si algo no se siente bien en la dinámica de la relación, confía en tus propias percepciones, incluso si la otra persona parece muy comprensiva. Observa las acciones, no solo las palabras. Presta más atención a las acciones de la persona que a sus palabras de validación y comprensión. Las acciones revelan las verdaderas intenciones. La validación y la comprensión selectivas son tácticas de manipulación emocional que buscan crear un vínculo de confianza falso para explotar la necesidad humana de conexión.
Al desarrollar una mayor conciencia de cómo opera esta falsa empatía y al cultivar una validación interna sólida y un círculo de apoyo diversificado, podemos protegernos de ser influenciados por aquellos que buscan manipular nuestras emociones para su propio beneficio. En el próximo capítulo, exploraremos otra técnica de la llamada psicología oscura, el uso estratégico de la información privilegiada y los secretos compartidos para crear una sensación de alianza manipuladora. Capítulo 13. El pacto subliminal del secreto. Información privilegiada y secretos compartidos para forjar una alianza manipuladora. Una táctica sutil pero poderosa en la llamada psicología oscura es el uso estratégico de la información privilegiada y los secretos compartidos. El manipulador busca crear un vínculo de exclusividad e intimidad con el objetivo al compartir información que se presenta como confidencial o al involucrarlo en secretos. Esto genera una sensación de alianza especial y obligación mutua que el manipulador puede explotar para influir en las decisiones y el comportamiento del objetivo. Esta técnica opera aprovechando nuestra tendencia humana a sentirnos más cercanos y a confiar más en aquellos con quienes compartimos información personal o confidencial. El acto de compartir un secreto crea una sensación de conexión y puede hacer que el objetivo se sienta especial y valorado, lo que a su vez lo hace más susceptible a la influencia del manipulador. Las tácticas subliminales de uso de información privilegiada y secretos compartidos. Compartir información confidencial. Estratégicamente el manipulador comparte información que se presenta como secreta o privilegiada, creando una sensación de confianza y exclusividad con el objetivo, no se lo he contado a nadie más. Esta información puede ser verdadera, parcialmente verdadera o incluso fabricada. Es solicitar secretos al objetivo. El manipulador anima al objetivo a compartir sus propios secretos o información personal, creando una sensación de reciprocidad en la intimidad y aumentando la vulnerabilidad del objetivo. Creación de un nosotros contra el mundo a través de secretos. El manipulador puede compartir secretos negativos sobre otras personas o situaciones, creando un vínculo basado en una perspectiva compartida, a menudo negativa, y aislando al objetivo de otras posibles influencias. Utilización de jerga o conocimiento exclusivo. Compartir un lenguaje o conocimiento especializado que solo el manipulador y el objetivo comparten puede crear una sensación de pertenencia a un grupo especial y fortalecer su vínculo. Revelaciones graduales de información. El manipulador puede revelar información privilegiada gradualmente, aumentando la sensación de confianza y dependencia del objetivo a medida que se siente cada vez más en el círculo íntimo. Creación de secretos compartidos a través de acciones. Involucrar al objetivo en acciones que deben mantenerse en secreto, reales o percibidas, puede crear un fuerte vínculo basado en la complicidad. ¿Cómo reconocer el uso estratégico de información privilegiada y secretos compartidos? Evalúa la naturaleza de la información compartida. Pregúntate si la información confidencial es genuinamente sensible o si se utiliza simplemente para crear un vínculo artificial. Analiza las motivaciones del compartir. Reflexiona sobre las posibles motivaciones del manipulador para compartir esta información contigo. ¿Hay alguna expectativa implícita? Observa la reciprocidad, o la falta de ella. Sé consciente de si el intercambio de información es equitativo o si el manipulador comparte poco sobre sí mismo mientras te anima a revelar mucho. Cuestiona la necesidad del secreto. Pregúntate si realmente hay una razón válida para mantener la información en secreto o si se utiliza para aislarte o manipularte. Confía en tu criterio. Si la situación se siente como si estuviera siendo engatusado para formar un vínculo basado en secretos, presta atención a esa sensación. Estrategias éticas para defenderte del uso manipulador de información privilegiada y secretos compartidos. Sé cauto al compartir información personal. No te sientas presionado a revelar información íntima demasiado pronto en una relación, especialmente si la otra persona está compartiendo secretos contigo rápidamente. Evalúa la confiabilidad de la fuente. Considera la credibilidad y las posibles intenciones de la persona que comparte información privilegiada contigo. Mantén la transparencia. Cuando sea apropiado, no te involucres en secretos innecesarios que puedan comprometer tu integridad o aislarte de otros. Busca la apertura y la honestidad en las relaciones. Valora las relaciones basadas en la comunicación abierta y la confianza mutua, en lugar de en secretos compartidos. Establece límites sobre lo que compartes. Decide qué información personal o confidencial estás dispuesto a compartir y con quién, basándote en la confianza genuina construida con el tiempo. No te sientas obligado a guardar secretos problemáticos. Si te involucran en un secreto que te incomoda o que implica un comportamiento poco ético, busca asesoramiento y considera romper el silencio.
Confía en tu red de apoyo. No te aísles compartiendo secretos con una sola persona. Mantén una comunicación abierta con tu círculo de confianza. El uso estratégico de la información privilegiada y los secretos compartidos es una táctica de manipulación que busca crear un vínculo artificial de confianza y obligación para influir en el objetivo. Al desarrollar una mayor conciencia de cómo opera esta manipulación de la intimidad y al ser cautelosos con la información que compartimos y los secretos en los que nos involucramos, podemos proteger nuestras relaciones y nuestra autonomía de aquellos que buscan explotar nuestra necesidad de conexión. Capítulo 14. La erosión subliminal de la empatía. Deshumanización estratégica para justificar un trato perjudicial. La deshumanización es un proceso psicológico mediante el cual se percibe a otros individuos o grupos como menos humanos, despojándolos de sus cualidades únicas, sus sentimientos y su capacidad de sufrimiento. En el contexto de la llamada psicología oscura, esta táctica puede ser utilizada estratégicamente para erosionar la empatía hacia el objetivo, justificar un trato perjudicial, la explotación o incluso la violencia. Comprender cómo opera esta manipulación de la percepción es crucial para reconocerla y resistir sus efectos corrosivos. La deshumanización facilita la manipulación al reducir la barrera moral que normalmente nos impediría dañar o explotar a otro ser humano. Al percibir al otro como menos que humano, el manipulador, y potencialmente otros influenciados por él, puede racionalizar acciones que de otra manera serían inaceptables. Las tácticas subliminales de deshumanización estratégica. Uso de etiquetas despectivas y generalizaciones. El manipulador puede utilizar etiquetas negativas, apodos o generalizaciones despectivas para referirse al objetivo o a grupos a los que pertenece, reduciéndolos a una categoría impersonal y negativa. Comparaciones con animales o objetos. El objetivo puede ser comparado sutilmente con animales, insectos o incluso objetos inanimados, despojándolo de sus atributos humanos y sugiriendo que carece de sentimientos o inteligencia compleja. En negación de la individualidad, se ignora o se minimiza la singularidad del objetivo, tratándolo como un miembro indistinguible de un grupo estereotipado. Atribución de intenciones negativas inherentes. Se asume que el objetivo tiene intenciones inherentemente negativas o malévolas, justificando así un trato hostil o preventivo. Exageración de las diferencias y minimización de las similitudes. Se enfatizan las diferencias entre el manipulador, o su grupo, y el objetivo, mientras que se ignoran o se minimizan las similitudes humanas fundamentales. Creación de narrativas de amenaza. Se construye una narrativa que presenta al objetivo o a su grupo como una amenaza para la seguridad, los valores o el bienestar del manipulador, o su grupo, justificando así un trato hostil como una forma de autodefensa. Negación de las emociones y el sufrimiento. Se ignora o se descarta el sufrimiento emocional del objetivo, sugiriendo que no es capaz de sentir o que sus sentimientos no son válidos. ¿Cómo reconocer la deshumanización estratégica? Presta atención al lenguaje utilizado. Sé consciente del uso de etiquetas despectivas, comparaciones degradantes o generalizaciones negativas hacia ti o hacia otros. Evalúa si se reconoce tu individualidad. Observa si te tratan como una persona única con tus propias experiencias y sentimientos, o como un simple miembro de un grupo estereotipado. Analiza las narrativas construidas. Sé crítico con las historias que presentan a ciertos grupos como inherentemente malvados o amenazantes. Observa la falta de empatía. Presta atención a la falta de reconocimiento o validación de tus emociones y tu sufrimiento por parte del manipulador. Confía en tu propia humanidad y la de los demás. Reconoce la humanidad inherente en ti mismo y en los demás, independientemente de las diferencias superficiales. Estrategias éticas para defenderte de la deshumanización manipuladora. Afirma tu propia humanidad y la de los demás. Reconoce y valora tu propia individualidad y la de quienes te rodean. Desafía las etiquetas y generalizaciones. Cuestiona las etiquetas despectivas y las generalizaciones negativas cuando las escuches dirigidas hacia ti o hacia otros. Busca la empatía y la comprensión. Esfuérzate por comprender las perspectivas y los sentimientos de los demás, incluso de aquellos que parecen diferentes. Resalta las similitudes humanas. Enfócate en los puntos en común que compartes con los demás en lugar de exagerar las diferencias. Comunícate como individuos. Interactúa con los demás a nivel individual, reconociendo su singularidad. Resiste las narrativas de amenaza. Sé escéptico ante las historias que presentan a ciertos grupos como inherentemente peligrosos sin evidencia sólida. Defiende la dignidad humana. Alza tu voz contra cualquier intento de deshumanizar a otros.
La deshumanización es una táctica de manipulación peligrosa que busca erosionar nuestra capacidad de empatía y justificar un trato inhumano. Al desarrollar una aguda conciencia de cómo opera esta manipulación de la percepción y al reafirmar activamente la humanidad inherente en nosotros mismos y en los demás, podemos resistir sus efectos corrosivos y fomentar relaciones basadas en el respeto y la empatía. Capítulo 15. La prisión subliminal de la indefensión. Creación estratégica de indefensión aprendida para lograr la sumisión. La indefensión aprendida es un estado psicológico que ocurre cuando un individuo llega a creer que no tiene control sobre los eventos aversivos, incluso cuando tiene la capacidad de influir en ellos. En el contexto de la llamada psicología oscura, esta desesperanza puede ser cultivada estratégicamente para lograr la sumisión y el control del objetivo. El manipulador crea un patrón de eventos incontrolables o percibidos como tales, lo que lleva al objetivo a renunciar a intentar cambiar su situación. Comprender cómo se induce esta indefensión subliminal es crucial para reconocerla y recuperar el sentido de control. Una vez que se instala la indefensión aprendida, la víctima puede volverse pasiva, dependiente y resistente a intentar escapar o mejorar su situación, incluso cuando se presenta la oportunidad. Esto facilita enormemente la manipulación y el control por parte del perpetrador. Las tácticas subliminales para inducir la indefensión aprendida. Exposición a eventos aversivos incontrolables. El manipulador somete al objetivo a situaciones negativas o dolorosas sobre las cuales siente que no tiene ningún control. Estos eventos pueden ser físicos, emocionales o psicológicos. Inconsistencia y aleatoriedad. El trato del manipulador puede ser impredecible e inconsistente, haciendo que el objetivo sienta que sus acciones no tienen ningún impacto en el resultado. Minimización de los esfuerzos del objetivo. Cuando el objetivo intenta tomar control o mejorar su situación, el manipulador puede minimizar sus esfuerzos, ridiculizarlos o sabotearlos, reforzando la creencia de que sus acciones son inútiles. Aislamiento. Como se vio en el capítulo 11, el aislamiento social priva al objetivo de apoyo externo y de perspectivas que podrían desafiar la narrativa de indefensión. Control de recursos. El manipulador puede controlar los recursos importantes, financieros, emocionales, información, haciendo que el objetivo se sienta dependiente e incapaz de actuar por sí mismo. Comunicación de la impotencia. El manipulador puede comunicar sutilmente mensajes de impotencia al objetivo: nunca vas a cambiar, no tienes otra opción. Creación de falsas esperanzas seguidas de decepción. Dar falsas esperanzas y luego retirarlas puede reforzar la sensación de que cualquier intento de mejorar es inútil. ¿Cómo reconocer la indefensión aprendida en ti mismo o en otros? Sentimientos de impotencia y desesperanza. Una creencia persistente de que no se puede influir en los resultados. Pasividad y falta de iniciativa. Evitar tomar acción o intentar cambiar la situación, incluso cuando hay oportunidades. Baja autoestima y autoconfianza. Creer que uno es incapaz de tener éxito o de controlar su propia vida. Resignación y aceptación pasiva del maltrato. Aceptar la situación negativa sin intentar resistirse o escapar. Dificultad para tomar decisiones. Sentirse abrumado e incapaz de elegir un curso de acción. Síntomas de depresión y ansiedad. La indefensión aprendida puede contribuir a problemas de salud mental. Estrategias éticas para defenderte de la indefensión aprendida y recuperar el control. Reconoce el patrón. Identifica si estás experimentando un patrón de eventos incontrolables y cómo te está afectando. Busca pequeñas victorias. Comienza por establecer metas pequeñas y alcanzables para recuperar el sentido de control. Cuestiona los pensamientos de impotencia. Desafía activamente las creencias negativas sobre tu capacidad de influir en tu situación. Busca apoyo externo. Conéctate con amigos, familiares o profesionales que puedan ofrecerte apoyo y diferentes perspectivas. Identifica las áreas de control. Incluso en situaciones difíciles, trata de identificar las áreas donde sí tienes algún grado de control y enfócate en ellas. Aprende nuevas habilidades. Desarrollar nuevas habilidades puede aumentar tu sensación de autoeficacia. Celebra tus logros. Reconoce y celebra cada paso que das hacia la recuperación del control. Considera la terapia. Un terapeuta puede ayudarte a procesar experiencias pasadas y desarrollar estrategias para superar la indefensión aprendida. La inducción de la indefensión aprendida es una táctica manipuladora cruel que busca despojar a la víctima de su capacidad de resistencia. Al comprender cómo opera este proceso y al fomentar activamente la creencia en nuestra propia capacidad de influir en nuestras vidas,
podemos protegernos de caer en esta prisión psicológica y recuperar el control de nuestro destino. Capítulo 16. La fortaleza de la autonomía mental, integrando estrategias para defenderse de la psicología oscura. A lo largo de este libro, hemos explorado las tácticas sutiles y a menudo insidiosas que componen la llamada psicología oscura y la persuasión subliminal. En este capítulo final, integraremos todas estas estrategias en un marco cohesivo para fortalecer tu fortaleza de la autonomía mental. La defensa efectiva contra la manipulación no reside en una única técnica, sino en la conciencia vigilante, el pensamiento crítico activo y la aplicación estratégica de diversas contramedidas. Construyendo tu fortaleza de la autonomía mental. La clave para resistir la persuasión subliminal y la manipulación radica en cultivar una mente alerta, informada y resiliente. Esto implica desarrollar una comprensión profunda de las tácticas utilizadas, fortalecer tus defensas psicológicas y mantener un compromiso constante con tu propio pensamiento crítico y toma de decisiones autónoma. Pilares para la defensa contra la psicología oscura. 1. Conciencia agudizada. Mantén una conciencia activa de las posibles influencias subliminales en tu entorno y en tus interacciones. Presta atención a las señales sutiles en el lenguaje, el comportamiento y el contexto. 2. Pensamiento crítico riguroso. Desarrolla la habilidad de analizar la información de manera objetiva, cuestionar las suposiciones, evaluar la evidencia y considerar múltiples perspectivas. No aceptes la información al pie de la letra. 3. Conocimiento de los sesgos cognitivos. Familiarízate con los sesgos cognitivos comunes y cómo pueden ser explotados. Aprende a identificar tus propios sesgos para mitigar su influencia. 4. Inteligencia emocional robusta. Reconoce y gestiona tus propias emociones. Sé consciente de cómo tus sentimientos pueden ser manipulados y aprende a tomar distancia emocional cuando sea necesario. 5. Comunicación asertiva y establecimiento de límites. Aprende a expresar tus necesidades y límites de manera clara y respetuosa. No te sientas obligado a ceder ante la presión o la manipulación. 6. Fortalecimiento de las conexiones sociales. Cultiva y mantiene una red de apoyo diversa y confiable. Las perspectivas externas y el apoyo emocional son cruciales para resistir el aislamiento manipulador. 7. Confianza en la intuición. Presta atención a tus instintos o sensaciones de incomodidad en las interacciones. A menudo, tu subconsciente registra señales de manipulación antes de que tu mente consciente las procese completamente. 8. Búsqueda de información y educación continua. Mantén informado sobre las tácticas de persuasión y manipulación. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para defenderte. 9. Autocuidado y bienestar. Prioriza tu bienestar físico y mental. Una mente sana y descansada es más resistente a la influencia. 10. Reflexión y autoevaluación. Regularmente reflexiona sobre tus decisiones y tus interacciones. Pregúntate si alguna influencia externa pudo haber afectado tus elecciones. Uniendo las piezas. Estrategias integradas de defensa. Ante la sugestión hipnótica encubierta, mantén la conciencia plena, cuestiona las ambigüedades y reformula los comandos ocultos. Ante la explotación de sesgos cognitivos, analiza la presentación de la información, evalúa la evidencia y busca perspectivas alternativas. Ante la manipulación del lenguaje corporal, busca incongruencias, confía en tu intuición y mantén un lenguaje corporal seguro. Ante el silencio y la ambigüedad estratégicos, rompe el silencio con preguntas directas y pide claridad ante la ambigüedad. Ante la sobrecarga de información y la distracción, filtra la información, simplifica la situación y mantén el enfoque. Ante el secuestro emocional, reconoce tus emociones, toma distancia emocional y busca la lógica. Ante la creación de necesidades artificiales, cuestiona tus deseos repentinos y confía en tu propia evaluación. Ante la trampa de la culpa y la obligación, establece límites claros y distingue la obligación genuina de la manipulación. Ante la profecía autocumplida, desarrolla una fuerte autoestima y desafía las expectativas negativas. Ante el aislamiento social, nutre tus relaciones existentes y sé consciente de las tácticas de divide y vencerás. Ante la falsa empatía, evalúa la consistencia y la profundidad de la validación, y confía en tu intuición. Ante el pacto del secreto, sé cauto al compartir información personal y cuestiona la necesidad del secreto. Ante la erosión de la empatía, afirma tu propia humanidad y la de los demás, y desafía las etiquetas despectivas. Ante la indefensión aprendida, reconoce el patrón,
busca pequeñas victorias y cuestiona los pensamientos de impotencia. Capítulo 17. El legado de la autonomía, fomentando la conciencia y la resistencia en un mundo de influencia subliminal. Hemos recorrido un camino revelador a través de los intrincados mecanismos de la persuasión subliminal y las tácticas de la llamada psicología oscura. En este capítulo final, trascendemos la mera defensa personal y exploramos el legado de la autonomía mental, la importancia de fomentar la conciencia y la resistencia no solo en nosotros mismos, sino también en la sociedad en general. La verdadera victoria contra la manipulación reside en la creación de una cultura de pensamiento crítico y respeto por la libertad individual. Nuestra comprensión de estas tácticas no debe limitarse a protegernos individualmente. Tenemos la responsabilidad de compartir este conocimiento y fomentar una mayor conciencia colectiva sobre las formas sutiles en que se puede influir en nuestras decisiones y nuestra autonomía. Al educar a otros, empoderamos a la sociedad para resistir la manipulación y construir un mundo donde las decisiones se basen en la información, la razón y la elección libre. Fomentando la conciencia colectiva. Educación y alfabetización psicológica. Promover la educación sobre los principios básicos de la psicología, incluyendo los sesgos cognitivos, las tácticas de persuasión y las dinámicas de la influencia social, puede dotar a las personas de las herramientas para comprender y analizar las interacciones. Discusión abierta y transparencia. Fomentar conversaciones abiertas y transparentes sobre las tácticas de influencia en diversos contextos, medios, publicidad, política, relaciones interpersonales, puede normalizar el análisis crítico y reducir la susceptibilidad a la manipulación encubierta. Análisis de los medios y la publicidad. Desarrollar habilidades para analizar críticamente los mensajes de los medios y la publicidad, identificando posibles intentos de persuasión subliminal y la explotación de vulnerabilidades psicológicas. Promoción del pensamiento crítico en la educación. Integrar el desarrollo del pensamiento crítico como una habilidad fundamental en todos los niveles educativos, enseñando a las personas a cuestionar, analizar y evaluar la información de manera independiente. Conciencia de la ética en la persuasión. Fomentar un debate ético sobre los límites de la persuasión y la responsabilidad de quienes intentan influir en los demás. Construyendo una cultura de resistencia. Valoración de la autonomía y la libre elección. Promover una cultura que valore la autonomía individual y la libertad de tomar decisiones informadas sin coerción o manipulación. Fomento del escepticismo saludable. Animar a las personas a ser escépticas ante las afirmaciones sin fundamento y a buscar evidencia sólida antes de formar creencias o tomar decisiones. Apoyo a la diversidad de pensamiento. Fomentar un entorno donde se valoren y se respeten las diferentes perspectivas, reduciendo la presión para conformarse a una única forma de pensar. Fortalecimiento de las comunidades y las redes de apoyo. Construir comunidades fuertes y redes de apoyo sólidas puede proporcionar un amortiguador contra el aislamiento manipulador y ofrecer perspectivas alternativas. Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Exigir transparencia en las prácticas de influencia y responsabilizar a quienes utilizan tácticas manipuladoras. Empoderamiento a través del conocimiento. Continuar compartiendo información y recursos que empoderen a las personas para comprender y resistir la manipulación. Nuestro legado como individuos conscientes y responsables reside en nuestra capacidad de fomentar un mundo donde la autonomía mental sea valorada y protegida. Al educarnos a nosotros mismos y a los demás, al promover el pensamiento crítico y al construir una cultura de resistencia, podemos crear una sociedad menos susceptible a la manipulación subliminal y más comprometida con la libertad de pensamiento y la toma de decisiones informada. La lucha por la autonomía mental es una batalla continua, pero a través de la conciencia colectiva y el compromiso individual, podemos construir un futuro donde la influencia se base en la transparencia, el respeto y la información honesta, en lugar de en las sombras de la manipulación subliminal. Ending corto. Juntos, podemos construir un legado de autonomía mental. Comparte este conocimiento, fomenta la conciencia y sé un faro de pensamiento crítico en un mundo de influencia sutil. Tu compromiso con la libertad de pensamiento es fundamental para un futuro donde todos puedan tomar decisiones auténticamente suyas. Gracias por unirte a esta importante misión.